El contador de sueños. Esta noche comenzamos con una de las profesiones más insólitas de la antigua Roma. No un general, no un senador, ni siquiera un poeta cortesano. Esta noche comenzamos con el planificador de orgías. Sí, alguien tenía que hacerlo. Alguien debía decidir el vino, supervisar las uvas, coordinar músicos, bailarinas y entretenimientos, y asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, apareciera con su suegra. Puede sonar exagerado, incluso ridículo. Pero en Roma, los banquetes y orgías no eran simples excesos. Eran escenarios de poder, vitrinas de estatus, espacios de alianzas políticas, reputaciones en juego y, por supuesto, una cantidad considerable de desnudez. Antes de acomodarte del todo, te invito a que le des like a este video y te suscribas a El Contador de Sueños si disfrutas estos relatos donde la historia se cuenta despacio, como un susurro nocturno. Y cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas y qué hora es para ti. Siempre es fascinante imaginar esta historia desplegándose en distintos rincones del mundo. Ahora sí. Baja la luz. Quizá enciende un ventilador para ese sonido constante del fondo. Y acompáñame. Abres los ojos antes del amanecer. No porque seas disciplinado, sino porque estás inquieto. Eres el planificador de la orgía de esta noche, lo que significa que tu mente ya ha enumerado, al menos, 17 cosas que podrían salir mal antes del desayuno. Tu estera aún está tibia. Tu túnica está arrugada. Y alguien ya ha deslizado un pergamino bajo la puerta. El sonido seco del papiro al rozar el suelo te pone tenso. Lo recoges. Lo desenrollas con la resignación solemne de un soldado leyendo su orden de reclutamiento. Es de la esposa de tu patrono. Con una cortesía afilada, te recuerda que la última vez los pétalos eran amarillos y no rojos. Y que los invitados lo notaron. Siempre lo notan. Aún no has tocado tu cebada matutina. Fuera, Roma empieza a desperezarse. Los panaderos, los comerciantes, los primeros carros sobre las piedras. Pero tú ya estás malabareando ánforas en llamas dentro de tu cabeza. La lista de invitados de hoy incluye senadores, artistas, filósofos, 2 cortesanas que se detestan y, según rumores, alguien de la familia imperial. Por supuesto, nadie te dice quién. Podría ser un primo lejano. Podría ser Calígula. En cualquier caso, si el pavo real no recibe suficiente atención, la culpa será tuya. Te colocas las sandalias y comienzas el día como cualquier buen planificador romano de excesos. Con una mezcla perfecta de temor y organización. Primera tarea, el personal. Ayer enviaste corredores para reservar flautistas, bailarinas, un arpista y un hombre capaz de caminar sobre las manos mientras equilibra una bandeja de higos con los pies. Nadie ha confirmado. Sospechas que al menos 2 están actualmente borrachos en la subura. Luego está la comida. Ostras. Ratones de campo asados con miel. Higos, dátiles, aceitunas y varias carnes traídas de las provincias orientales, cuyo origen prefieres no preguntar demasiado. Todo debe llegar fresco. O al menos, recién fallecido. Una sola ostra en mal estado y medio foro empezará a susurrar que intentaste envenenar al senador Gallo. ¿Y los cojines? Nunca olvides los cojines. La última vez, uno de los divanes colapsó bajo el peso de un magistrado demasiado seguro de sí mismo. El escándalo fue político. Esta vez, los sofás deben ser lo suficientemente sólidos para soportar lo que ocurra sobre ellos. Sabes perfectamente qué ocurre sobre ellos.
El sol apenas asoma y ya está sudando bajo el lino. Te detienes. Respiras. Te recuerdas quién eres. Un profesional. Un maestro del desorden. Un coreógrafo del caos. Será un día largo, pero los cojines estarán mullidos, el vino fluirá y los invitados jamás sabrán lo cerca que estuviste de gritar. Todavía no. Aún es temprano. Y ya estás desenrollando un nuevo pergamino. La lees con lentitud, preparándote para el desastre. No es un simple listado. Es un campo minado social adornado con aceitunas. Lucio Calpurnio Piso asistirá. Por supuesto que sí. Siempre asiste. Y siempre exige reclinarse en el diván central, preferentemente junto a la esposa de otro hombre. El problema es que su esposa Aurelia también viene. No estaba invitada. Pero eso jamás la ha detenido. Anotas rápidamente. Divanes separados, vinos distintos y nada de solos de arpa cuando ambos estén presentes. La última vez, ella lanzó una jarra de garum. Luego aparece el nombre de Petronio árbitro. Brillante. Peligroso. Famoso por su lengua, y no siempre en sentido poético. Deberás sentarlo lejos de Junio Bleso, cuya poesía Petronio una vez describió como una muerte lenta escrita en verso. Entonces lo ves. Domiciano, y dos invitados sin nombre. La vaguedad es insultante. Podrían ser clientes respetables. Podrían ser gladiadores. Podría ser una jirafa con toga. Anotas, asientos flexibles, ala oeste. Los artistas, 4 flautistas, 3 bailarinas y los gemelos mimos. Eso ya es un intérprete más de lo que aprueba Lúculo, quien considera a los mimos bárbaros. Su amante, sin embargo, los adora. Y la opinión de su amante es estratégicamente importante. La lista no es solo nombres. Es un mapa vivo de tensiones romanas. Política, poder, deseo, rencores familiares y venganzas antiguas, todos reclinados en divanes de seda, bebiendo del mismo cuenco. Y el verdadero terror. Alguien importante que no fue invitado. Ya puedes escuchar los susurros. Fue un insulto deliberado. Jamás volveré a prestarle mis esclavos del baño. Enrollas el pergamino. Empiezas otro. Dibujas flechas. Círculos. Advertencias. No estás organizando una fiesta. Estás dirigiendo una simulación diplomática con afrodisíacos y ratones asados. Aún así, lo has hecho antes. Y lo harás de nuevo. Solo esperas que esta vez nadie apuñale a otro por la colocación de un cojín. No como la primavera pasada. Los invitados no solo deben ver la opulencia. Ni siquiera basta con que la prueben. Deben olerla. El aire tiene que apestar a riqueza, a tentación, a esa confianza arrogante que solo poseen quienes se bañan en aceite de rosas importado. Así que desciendes a la cámara de almacenamiento, donde pequeños frascos de alabastro se alinean en los estantes como reliquias sagradas. Mirra de Arabia. Aceite de canela de Ceilán. Azafrán de Silesia. Y una mezcla experimental llamada esencia de loto del Nilo, que huele como un estanque carísimo y ligeramente pretencioso. Los has olido todos. 2 veces. Ahora comienzas a diseñar la estrategia aromática como si fuera un plan de batalla. El atrio olerá a cítricos y madera de cedro. Un aroma limpio, afilado, una nota inicial que diga, aquí hay orden, aunque no dure. El triclinio principal exige algo más pesado. Mirra, incienso, un toque de almizcle. Un aroma que susurre, podrías cometer un error esta noche, y está bien. Los jardines privados,
Esos pequeños alcoves donde se intercambiarán secretos y las togas desaparecerán estratégicamente, reciben la mezcla seductora, rosa, canela y la cantidad justa de nardo como para hacer que alguien se desmaye si se acerca demasiado. Luego están los aceites perfumados para manos y pies de los invitados. Ordenas a un asistente que los temple ligeramente. Nadie quiere aceite frío. El aceite frío es cosa de bárbaros. El aceite tibio es seducción y buena iluminación. Y sí, también has perfumado las letrinas. Tú tampoco eres un bárbaro. Das instrucciones claras, no exagerar. Queremos lujo, no asfixia. Si un senador entra y culpa al aroma de su hemorragia nasal, hemos ido demasiado lejos. Una de las bailarinas solicita un aroma personal. Algo hipnótico. Le entregas una mezcla tan potente que una vez provocó un pequeño motín durante unas Saturnales. Se lo adviertes. Ella sonríe. Lo usará de todos modos. Caminas por los pasillos guiándote por el olfato como un sabueso entrenado. La atmósfera comienza a florecer. Cálida, especiada, excesiva. Una brisa perfumada recorre el triclinio como un secreto mal susurrado. Asientes. Esto es a lo que huele la indulgencia. Aromatizada, iluminada y completamente armada con fragancias, la casa está casi lista para recibir a los invitados. Solo falta una cosa. El caos. Es media tarde. El aire huele a cítricos calientes, carne asada y decisiones extremadamente costosas. Has asignado cada tarea, amenazado a quien era necesario y sobornado al arpista para que permanezca sobrio al menos hasta el postre. Ahora llega el momento de la verdad, el recorrido final. Empiezas en la entrada. Las lámparas de aceite se encienden una a una, proyectando un brillo dorado sobre el mármol pulido que dice claramente, no eres pobre, al menos esta noche. Un muchacho esparce pétalos frescos en el umbral. Le recuerdas que no exagere. La última vez alguien resbaló sobre la banda y demandó al anfitrión directamente en el atrio. Las fuentes de bronce murmuran. Las uvas forman pirámides absurdamente imprácticas. Los cojines han sido golpeados, esponjados y colocados con una simetría antinatural. Mueves uno apenas, lo suficiente para que parezca accidental. La decadencia debe sentirse espontánea, incluso si tomó 32 horas y 2 colapsos nerviosos lograrla. En el triclinio principal, las mesas están bajas, los reclinatorios perfectamente inclinados. Cada cojín ha sido limpiado, perfumado y girado estratégicamente para ocultar manchas de vino del cumpleaños del senador del mes pasado. Haces una prueba rápida. Suficientemente suave para el confort. Lo bastante firme para la actividad. Inspeccionas la vajilla. Copas de plata, bandejas de bronce, ánforas de vidrio soplado. El pan está dispuesto como una obra de arte. El queso está sudando un poco, pero decides que aporta autenticidad. Retiras discretamente un escarabajo de un higo. Nadie lo vio. Nunca ocurrió. En los jardines, la luz es ambigua. Lo bastante tenue para favorecer. Lo bastante clara para evitar accidentes con macetas y dignidad. Un sirviente aviva el incienso. El efecto es etéreo. Te permites disfrutarlo un instante. Detectas un detalle fuera de lugar. Lo corriges. Otro. Una cortina apenas desigual. La ajustas. Inhalas profundamente. Caminas el espacio como si fueras un invitado. Es hermoso. Ridículo. Excesivo. Perfecto. Suspiras. Durante un segundo te permites creer que todo está bajo control.
Entonces alguien entra corriendo. El invitado de honor ha llegado antes y trajo 3 esposas extra. Por supuesto que sí. Sonríes con rigidez, enderezas la túnica y te lanzas al frente. El primer golpe en la puerta no es un llamado. Es un impacto dramático seguido de carcajadas. Respiras hondo. Aquí vamos. La cortina se descorre con la cantidad exacta de teatralidad. Aparece Lucio Calpurnio Piso, caminando como si fuera dueño del lugar, pese a no haber pagado nada. Huele a vino fuerte, ambición y una colonia importada que cuesta más que el salario anual de un soldado. Te guiña un ojo. Esta noche, amigo mío, haremos ruborizar a Bacó. Detrás de él, cortesanas, un poeta menor y un hombre con una pequeña lira cuya invitación decides no comprobar. Los invitados comienzan a llegar en oleadas, túnicas bordadas, sandalias elaboradas, expresiones de aburrimiento ensayado. Todos llegan temprano para demostrar importancia. Todos ya han bebido para demostrar relajación. Ajustas mentalmente las raciones de vino. Toallas perfumadas. Agua de rosas. Un invitado rechaza todo y exige algo más dionisíaco. Les sirves vino especiado. Lo llama intelectual. No lo corriges. El jardín se llena de murmullos, juicios, conversaciones susurradas que son más ruidosas que los gritos. Alguien pregunta por las flautistas. Otro observa la fruta como si le debiera dinero. Te mueves sin cesar, separando senadores enemistados, alejando al gobernador Crispus de esposas ajenas y dispersando poetas que se agrupan como nubes de tormenta. Una bailarina se adelanta demasiado pronto. Chasqueas los dedos. No aún. El misterio necesita tiempo. Las liras se afinan. Las flautistas, finalmente sobrias, o al menos estables, toman posición. Los bailarines se untan aceite como soldados antes de la batalla. Asientes. Comienza el espectáculo. Una bailarina avanza entre velos dorados. Los movimientos son hipnóticos. Los senadores ancianos se sienten poéticos. La flauta serpentea por el aire perfumado. Por un momento glorioso, todo entra en ritmo. Y entonces, inevitablemente, alguien exige algo distinto. Recreaciones mitológicas. Gladiadores desnudos. Jarras de agua y malabarismo interpretativo. Asientes con una sonrisa diplomática. Los mimos entran antes de tiempo y representan una seducción exagerada con un higo y una salchicha. Media sala ríe. La otra no entiende. Alguien aplaude como si estuviera en el teatro de Pompeyo. Resistes el impulso de verte vino en los ojos. Vuelan frutas. Lo declaras una ofrenda simbólica a Bacó. Ovación general. Tomas nota mental, nunca más fruta arrojable. La noche avanza. El vino ya no se sirve, se venera. Diluyes estratégicamente para los ambiciosos y mantienes puro para los casos perdidos. Diplomacia líquida. Conversaciones degeneran. Confesiones emergen. Identidades se disuelven. Alguien intenta bautizar a otros en la fuente. Rediriges, distraes, salvas tapices, giras estatuas para evitar escándalos. Eres el centro inmóvil del exceso. El amanecer llega sin sutileza. La luz revela copas volcadas, sandalias extraviadas y un noble dormido dentro de una urna decorativa. El perfume se transforma lentamente en arrepentimiento. No hay muertos. 2 matrimonios espontáneos. Un filósofo deja una nota: he aprendido cosas que jamás repetiré. Haces una lista. Nunca servir fruta lanzable. Guardar la estatua de Venus. Alejar a Crispus de abogados.
Observas por última vez el desastre triunfal. Fue un éxito. Y sobreviviste. Te retiras. Te quitas las sandalias. Te desplomas. Mañana dirán que fue perfecto. Tú solo dormirás. En la frontera estatal, antes incluso de que California apareciera como una promesa real en el horizonte, la esperanza ya empezaba a ser puesta a prueba. Patrullas de caminos de California se apostaban en los accesos principales y detenían a los viajeros. No revisaban documentos con rigor. No preguntaban historias completas. Bastaba una mirada. Si parecían demasiado pobres, demasiado cansados, demasiado polvorientos, eran rechazados. Los llamaban Okies, un apodo despectivo que no distinguía si realmente venían de Oklahoma o no. Para los locales, todos eran iguales, refugiados del polvo, del hambre y del colapso. Personas vistas con sospecha, miedo y, muchas veces, con abierta hostilidad. Se decía que traerían crimen, que propagarían enfermedades, que competirían por los pocos trabajos disponibles. Pero aún así, los viajeros seguían avanzando. Porque regresar no era una opción. A lo largo del camino surgían asentamientos improvisados conocidos como overvilles, llamados así en burla amarga al presidente Herbert Hoover, a quien muchos culpaban directamente por su desgracia. No eran pueblos ni campamentos oficiales. Eran zonas de espera. Zonas de resistencia. Dormían bajo lonas, cartones, pedazos de tela sostenidos por ramas. En los campos, trabajaban recogiendo lo que hubiera en temporada. Duraznos, uvas, algodón, frijol. Los niños trabajaban junto a sus padres, muchas veces bajo un sol inclemente, con los pies descalzos y las manos pequeñas llenas de ampollas. El pago de un día completo apenas alcanzaba para un poco de pan. Quizá frijoles. A veces nada más. Y aún así, incluso entre el hambre y la humillación, la esperanza sobrevivía. La esperanza de que el siguiente campo pagara mejor. De que California cumpliera su promesa. De que ese camino largo y polvoriento realmente condujera a algo mejor. Porque rendirse no era solo retroceder. Era aceptar la derrota. Y ninguno estaba listo para eso. Cuando finalmente cruzaban a California, el polvo ya no los seguía. Pero la dureza sí. Miles de familias llegaron buscando una vida mejor y encontraron algo muy distinto, campamentos hacinados, insalubres, invisibles para el resto del país. En las afueras de pueblos y huertos aparecieron comunidades enteras de tiendas de campaña, chozas, refugios improvisados hechos con madera vieja, láminas, cartón y tela. No eran hogares. Eran zonas de supervivencia. Las familias vivían amontonadas. La privacidad no existía. El agua salía de bombas comunitarias compartidas por decenas de personas. Los baños eran hoyos cavados en la tierra. Las enfermedades se propagaban rápido. La desnutrición debilitaba a ancianos y niños. Los bebés lloraban por leche que no había. Los padres rezaban por trabajo. El aire podía ser más limpio que en Oklahoma. Pero el ambiente era igual de asfixiante. Los residentes locales veían a los migrantes como una amenaza. Temían que abarataran los salarios. Y tenían razón. Los agricultores ahora podían pagar centavos por trabajos agotadores, sabiendo que siempre habría alguien lo suficientemente desesperado para aceptarlo. Los salarios se desplomaron. Las condiciones empeoraron. La explotación se volvió rutina. En algunos casos, el único refugio venía del gobierno federal. La Farm Security Administration creó algunos campamentos laborales, como el de Arvin, California. Eran distintos. Había saneamiento.
Atención médica básica. Un mínimo de dignidad. Eran espacios organizados, limpios, incluso democráticos. Los residentes elegían comités y resolvían conflictos internamente. Pero eran pocos. Demasiado pocos. La mayoría de las familias quedaban fuera de esa red de protección, viviendo en asentamientos informales, sin ley, rodeando los valles agrícolas. Eran acosados por la policía. Expulsados de pueblos por turbas enfurecidas. Obligados a moverse constantemente para no ser detectados. Las autoridades los etiquetaban como vagabundos. A muchos niños se les negaba la escuela. Otros no asistían porque trabajaban o estaban enfermos. Y aún así, algo comenzó a crecer en esos campamentos. Por las noches, alrededor de fogatas improvisadas, sonaban guitarras. La gente contaba historias. Compartía comida. Cantaba. Canciones como Hard Travelin' o Do Re Mi se convertían en la voz colectiva del dolor y la resistencia. No eran solo baladas tristes. Eran himnos de supervivencia. Porque incluso cuando la vida les había quitado la tierra, el hogar y la seguridad, la comunidad permanecía. Y con ella, la fuerza. Eran pobres. Pero no estaban rotos. Y lentamente, en medio del hambre, empezó a nacer algo poderoso, solidaridad. Estas no eran decisiones estilísticas. No eran adornos narrativos ni recursos poéticos al azar. Eran dispositivos mnemotécnicos. Las historias tenían estructura por una razón. Los cantos, los poemas épicos, las repeticiones rítmicas estaban diseñados para ser imposibles de olvidar. Y tenían que serlo. En un mundo donde el pasado existía solo en la mente y en la boca de las personas, olvidar no era un simple descuido. Era una crisis cultural. Pero la tradición oral nunca fue estática. Nunca fue rígida. Era flexible. Viva. Reactiva al presente. Cada narración llevaba dentro el pulso del momento en que se contaba. Un narrador podía ajustar un relato según su audiencia, cambiar el énfasis dependiendo del contexto, subrayar una lección distinta según la época. Esto hacía que el conocimiento oral fuera, al mismo tiempo, duradero y adaptable. Un archivo vivo. No guardado en estanterías polvorientas, sino caminando, hablando, bailando y cantando. Por eso, los narradores ocupaban posiciones de enorme poder social. En muchas culturas eran profundamente venerados. No eran simples intérpretes. Eran guardianes de la memoria, portadores de la verdad. En algunos lugares actuaban como guías espirituales o asesores políticos. En otros, tenían la responsabilidad exclusiva de preservar siglos enteros de sabiduría. Perder a un narrador maestro podía significar perder la historia completa de un pueblo. Y aún sin palabras escritas, las sociedades no cayeron en la ignorancia. Encontraron otras formas de prosperar. La tradición oral aseguró la continuidad entre generaciones. Coser el tiempo. Unir a los muertos con los vivos, al individuo con la comunidad, al pasado con el futuro. Y en muchos rincones del mundo, todavía lo hace. En el corazón de África Occidental, la historia no está en libros. Camina. Habla. Canta. Recuerda. Vive en la voz del griot. Una figura que es al mismo tiempo historiador, narrador, músico, genealogista, diplomático y guía espiritual. Desde Mali hasta Senegal y Guinea, los griots han preservado siglos de memoria sin escribir una sola palabra. Su rol no es decorativo. Es esencial. Para los pueblos mandé y otros, los griots son los archivos vivientes. Custodian el conocimiento colectivo de clanes, linajes e imperios.
Saben quién se casó con quién, qué guerras se libraron, qué tratados se firmaron, y qué leyendas explican el nombre de cada aldea. Un griot puede recitar genealogías que abarcan decenas de generaciones, sin vacilar. Esto no es improvisación. Es disciplina extrema. Los griots pasan años, a veces décadas, en aprendizaje intenso. Desde niños memorizan miles de versos, dominan melodías complejas en instrumentos como la cora y aprenden el peso histórico, político y espiritual de cada palabra. El conocimiento se transmite oralmente, de maestro a aprendiz, generación tras generación. Muchos sirven en cortes reales, asesorando a reyes y jefes. Cuando un gobernante decide ir a la guerra, casarse con un clan rival o sellar una alianza, es el griot quien recuerda precedentes históricos, errores pasados y promesas antiguas. Por eso no son solo artistas. Son anclas morales. Incluso hoy, en la era digital, los griots siguen siendo influyentes. Actúan en bodas, funerales, ceremonias de nombramiento y eventos nacionales. Sus historias recuerdan a las comunidades quiénes son y todo lo que han sobrevivido. Cuando el colonialismo intentó borrar la historia africana despreciando las fuentes orales, los griots se mantuvieron firmes. Demostraron que la memoria puede sobrevivir sin papel y que la tradición oral no es primitiva, sino profunda. Gran parte de lo que hoy sabemos sobre imperios como Mali o Songhai proviene de griots que nunca dejaron de cantar. Son bibliotecas que caminan. Máquinas del tiempo vivas. Y sin ellos, vastos capítulos de la historia africana habrían desaparecido hace siglos. Mucho antes de las brújulas o el GPS, los pueblos del Pacífico ya eran maestros navegantes. Desde canoas pequeñas cruzaron una de las extensiones de agua más grandes del planeta, viajando entre islas separadas por miles de kilómetros. No tenían mapas ni instrucciones escritas. Tenían tradición oral. En el centro de este conocimiento estaban los Wayfinders, navegantes altamente entrenados que leían las estrellas, las corrientes del océano, las nubes, el vuelo de las aves e incluso el color del agua. No era intuición. Era ciencia memorizada. El famoso compás estelar polinesio dividía el horizonte en puntos alineados con la salida y puesta de estrellas específicas. Cada estrella marcaba dirección y temporada. Los navegantes cantaban estas secuencias, grabando rutas completas en la mente, como un GPS viviente. Memorizaban islas, vientos, corrientes, genealogías. Porque navegar no era solo viajar. Era identidad. Era seguir los pasos de los ancestros. Los mitos de migración no eran cuentos. Eran manuales de supervivencia. Indicaban cuándo viajar, dónde hallar agua, qué arrecifes evitar, qué señales respetar. Hoy, estas tradiciones están siendo revitalizadas. Porque en Polinesia, recordar es navegar, hablar es avanzar, y olvidar es perderse en el mar. Antes de que la escritura se estableciera en Grecia, los bardos viajaban recitando historias que definirían la cultura occidental. Entre ellos, Homero. La Ilíada y la Odisea no nacieron como libros. Eran actuaciones vivas, cantadas, memorizadas. La Ilíada tiene más de 15.000 versos. ¿Cómo se recordaba todo? Con estructura oral, repeticiones, fórmulas, epítetos como Aquiles, el de los pies ligeros. No eran adornos. Eran anclas de memoria. Cada recitación variaba. Los bardos ajustaban duración, énfasis y emoción. Así, los relatos permanecían vivos y relevantes. Estas historias enseñaban honor, destino, astucia y valores colectivos. Incluso siglos después de ser escritas, siguieron recitándose. Porque recitar a Homero no era contar un cuento. Era respirar historia. Antes del contacto europeo,
los pueblos indígenas de América del Norte poseían civilizaciones complejas sin escritura. Sus historias, leyes y ciencias vivían en la palabra hablada. Las historias eran sagradas, transmitidas con exactitud, contadas en momentos precisos. Desde la agricultura hasta la astronomía, desde la medicina herbal hasta la diplomacia, todo se preservaba oralmente. La gran ley de la paz de la Confederación Haudenosaunee fue memorizada y reforzada con cinturones de bambú, no con papel. Hoy, muchas comunidades reviven estas tradiciones porque saben que cuando una lengua muere, muere una forma de ver el mundo. Antes de los libros sagrados, la revelación viajaba en la voz. Los Vedas hindúes se memorizaron con precisión absoluta. El Corán vive en la recitación. El cristianismo comenzó escuchándose. El judaísmo preservó la ley mediante cadenas orales. La fe no se leía, se escuchaba. Porque lo sagrado no solo se escribe, se recuerda. Antes de los códigos impresos, la justicia era oral. Desde las leyes Breon de Irlanda hasta los consejos africanos y las tradiciones indígenas, la ley vivía en la memoria colectiva. No era rígida. Era restaurativa. Comunitaria. Hoy, muchas de estas prácticas están siendo revalorizadas porque funcionan. En el centro de toda tradición oral hay una persona, el narrador. No solo cuenta. Encarna. La memoria vive en él. Y cuando habla, civilizaciones enteras hablan a través de su voz. La era digital, lejos de borrar la herencia oral, le ha dado nuevos escenarios, nuevas audiencias y una fuerza renovada. La memoria, la voz y el relato vuelven a ocupar el centro, no solo en rituales antiguos, sino en podcast, poesía hablada, notas de voz y videos virales. El medio ha cambiado. Pero el impulso humano sigue siendo el mismo, recordar a través de la voz. Irónicamente, las redes sociales nos han devuelto a algo profundamente antiguo. En TikTok, creadores cuentan parábolas modernas en 60 segundos. En YouTube, narradores reviven mitos y leyendas olvidadas. Para millones de personas, los podcasts se han convertido en las nuevas fogatas, donde la gente se reúne, ya no alrededor del fuego, sino a través de audífonos, para escuchar historias que conmueven, enseñan o entretienen. Y en muchas comunidades indígenas y marginadas, las herramientas digitales se han vuelto esenciales para grabar a los ancianos, revitalizar lenguas en peligro y archivar historias orales antes de que se pierdan. La tecnología también está empoderando a culturas que durante siglos fueron ignoradas. Grabaciones hechas con teléfonos móviles, abuelas narrando historias ancestrales, niños aprendiendo cantos tribales, ahora cruzan continentes. Archivos completos de conocimiento oral viven hoy en plataformas digitales, accesibles y compartibles. Lo que antes estaba encerrado en la memoria de un solo narrador ahora puede llegar a miles con solo presionar un botón. Pero esto plantea preguntas profundas. ¿Qué ocurre cuando una tradición oral se congela en un archivo digital? ¿Puede una historia grabada cargar la misma energía, la misma sutileza, el mismo peso espiritual que una narración en vivo? ¿Sabrán las futuras generaciones escuchar, responder y sentir una historia en los huesos, y no solo en los oídos? El mundo digital le da permanencia a la tradición oral, pero al mismo tiempo la separa del intercambio vivo que siempre la definió. Una historia contada cara a cara lleva gestos, silencios, emociones y comunidad. Se moldea según el ánimo del lugar, la edad del oyente, la hora de la noche. ¿Puede una historia seguir respirando dentro de un archivo digital? Tal vez la respuesta esté en el equilibrio. La tradición oral no tiene que desaparecer frente a la modernidad. Puede fusionarse con ella. Los podcasts pueden preservar memoria.
Las transmisiones en vivo pueden unir audiencias globales. Lo que importa no es el formato, sino la intención. Porque mientras alguien hable y otro escuche, la tradición oral sobrevive. No como una reliquia, sino como un puente vivo entre el pasado y el futuro. Y su próximo capítulo no se está escribiendo con tinta, sino con voz. Sigua, el lugar donde hablaron los dioses. En lo más profundo del desierto occidental de Egipto, más allá de dunas que ondulan como olas y rocas blanqueadas por el sol implacable, se encuentra el oasis de Sigua, un lugar de vida improbable y misterio antiguo. Rodeado por la desolación absoluta, Sigua es un espejismo hecho realidad, manantiales de agua dulce, palmerales de dátiles y olivares donde no debería existir nada. Pero su verdadera fama no proviene de su belleza ni de su aislamiento. Proviene de una voz divina que alguna vez resonó en sus arenas. Aquí, en este remoto enclave cercano a la frontera entre Egipto y Libia, se alzaba el templo del oráculo de Amón, un santuario sagrado dedicado a uno de los dioses supremos del panteón egipcio. Amón no era solo una deidad del Nilo. Su influencia se extendía por imperios enteros, fusionándose con el dios solar Ra para convertirse en Amón-Ra, rey de los dioses. Pero el oráculo de Sigua no era simplemente un templo más. Era un faro espiritual. Un lugar al que los hombres no acudían a adorar a ciegas, sino a preguntar al destino y recibir respuestas. A diferencia de los colosales templos de Tebas o Karnak, el templo de Amón en Sigua era modesto. Construido con piedra caliza y ladrillo de barro, erosionado por siglos de calor y viento. Su fuerza no estaba en la grandeza, sino en el silencio. Anidado entre los acantilados de arenisca del poblado, con vista al vasto desierto, el templo se sentía menos como un monumento y más como un susurro divino. Oculto. Íntimo. Poderoso. Se decía que el oráculo hablaba a través del sumo sacerdote, quien entraba en trance durante ceremonias rituales y transmitía las respuestas del propio Amón. Quienes tenían permitido acercarse al santuario llevaban preguntas de guerra, sucesión e identidad. No eran campesinos comunes. Eran faraones. Conquistadores. Reyes. Lo que hacía único a Sigua no era solo su aislamiento, sino su independencia. Aunque nominalmente parte de Egipto, el oasis seguía su propio ritmo. Sus habitantes hablaban un dialecto bereber. Sus sacerdotes no eran instrumentos del Estado. Protegían el oráculo con feroz autonomía. El desierto era una barrera real y simbólica. Llegar a Sigua era una prueba de determinación. Pero escuchar la voz del oráculo significaba recibir algo que pocos obtenían, certeza divina. O al menos eso se creía. El silencio que daba poder. El oráculo de Amón en Sigua no se parecía a otros oráculos. No vivía en ciudades bulliciosas ni en templos ricos del valle del Nilo. Existía rodeado solo de dunas y viento. Y en esa quietud residía su poder. Se creía que solo en el silencio absoluto los dioses podían ser escuchados. Los rituales estaban cubiertos de secreto. El sumo sacerdote se retiraba al Sancta Sanctorum, un espacio al que solo unos pocos elegidos podían acceder. Allí, entre muros de piedra gruesa y aire saturado de incienso, entraba en un estado de trance. Su voz, decían, llevaba el peso de la sabiduría divina. Las preguntas se hacían en susurros. Las respuestas se obedecían sin discusión. Eran respuestas ambiguas, cargadas de símbolos, más sugerencias que órdenes. Como el oráculo de Delfos, Sigua hablaba en enigmas. Pero a diferencia de Delfos, aquí hablaba un dios que también era rey. Peregrinos de toda África del Norte y más allá cruzaban el desierto con ofrendas, aceite, incienso, oro. Algunos buscaban consejo personal.
Otros traían preguntas capaces de cambiar el destino de naciones. El propio oasis alimentaba la mística. Por la noche, el cielo se cubría de estrellas. El viento entre las palmeras sonaba como voces. Muchos visitantes hablaban de sueños, visiones, revelaciones súbitas. Pero no solo los devotos acudían. Los políticos entendían el poder del oráculo. Su bendición otorgaba legitimidad. Podía coronar reyes, justificar guerras, forjar imperios. Y pronto, un hombre llegaría con una pregunta que nadie antes había osado formular. ¿Era un rey o un dios? Alejandro y la voz del destino. En el año 331 a.C., un joven conquistador atravesó el desierto egipcio con una corona en la cabeza y una duda en el corazón. Su nombre era Alejandro de Macedonia, conocido por la historia como Alejandro Magno. Había conquistado Egipto y sido proclamado faraón. Pero eso no le bastaba. Buscaba validación divina. No de hombres, sino de dioses. Y por eso marchó hacia Sigua. El viaje fue peligroso. No había mapas claros. Solo salinas, dunas móviles y calor abrasador. Las crónicas griegas hablan de señales milagrosas, cuervos guiando el camino, serpientes sagradas, lluvias inesperadas en pleno desierto. Mito o exageración, el relato se volvió legendario. Alejandro deseaba más que gobernar el mundo conocido. Quería trascender lo humano. Quería ser reconocido como hijo de Zeus Amón, la fusión suprema de dioses griegos y egipcios. Al llegar al oasis, fue recibido con honores excepcionales. Los sacerdotes lo llevaron al santuario interior. Lo que ocurrió allí permanece en misterio. Pero Alejandro salió transformado. Nunca reveló con claridad lo que el oráculo le dijo. Algunos afirman que fue llamado hijo de Zeus. Otros, que recibió una profecía de victoria eterna. Lo cierto es que desde ese momento, Alejandro comenzó a comportarse como un ser divino. Mandó acuñar monedas con cuernos de carnero, símbolo de Zeus Amón. No era decoración. Era un mensaje político. Alejandro no era elegido por los dioses. Era uno de ellos. Y el mito que nació en Sigua fue tan poderoso como cualquier ejército. Los ancianos de Sigua siguen transmitiendo mitos, historias familiares y leyendas locales de generación en generación. Lo hacen de forma oral, como siempre se ha hecho aquí, entrelazando la fe islámica con costumbres anteriores al Islam de maneras sutiles, casi invisibles, pero profundamente arraigadas. Muchas personas en Sigua todavía relatan historias sobre la visita de Alejandro Magno no a partir de libros ni manuales escolares, sino desde la memoria colectiva. Son relatos escuchados en la infancia, repetidos en reuniones familiares, ajustados con el paso del tiempo, pero nunca olvidados. La arquitectura del oasis también guarda ecos del pasado. Las construcciones tradicionales de ladrillo de barro, frescas incluso bajo el sol abrasador del desierto, siguen alineando las calles del pueblo. Y sobre todo, la fortaleza en ruinas de Celi, construida con sal y arcilla, continúa dominando el paisaje como el fantasma de otra era. El diseño de estas estructuras no es casual. Refleja una continuidad de forma y función que ha resistido el paso de los siglos. Aquí, el pasado no fue reemplazado, fue incorporado. La geografía sagrada de Sigua sigue teniendo poder. Manantiales y pozas cercanas continúan siendo venerados. La llamada piscina de Cleopatra, un manantial natural que la tradición asegura fue utilizado por la célebre reina, sigue siendo un punto de encuentro tanto para locales como para visitantes. Los rituales relacionados con la fertilidad, la cosecha y la sanación aún se practican. Muchos están cubiertos de oraciones islámicas,
pero en su núcleo conservan raíces mucho más antiguas. Incluso festivales matrimoniales, como la celebración anual en Jebel Dakrur, mantienen elementos espirituales del pasado de Sigua. Las familias se reúnen. Las canciones resuenan. Se forman uniones. No es tan distinto de los antiguos encuentros que alguna vez tuvieron lugar cerca del templo, cuando la gente acudía no solo en busca de respuestas sobre guerras o reinos, sino sobre la vida misma. Un peregrinaje diferente. En la era moderna, Sigua se ha convertido en un sitio de peregrinación silenciosa. No para profecías, sino para la paz. Viajeros que buscan escapar del ruido del mundo contemporáneo llegan para caminar entre palmerales, sumergirse en el silencio del desierto y reflexionar sobre un tiempo en el que se creía que los dioses hablaban desde la piedra. Sigua nos recuerda que la historia no vive únicamente en los libros ni enterrada bajo la arena. Vive en las personas, en las costumbres, en la memoria compartida. Y a través de ellas, continúa hablando. El oráculo aún murmura. No con truenos, sino con susurros. El templo del oráculo de Sigua quizá ya no se alza en toda su gloria, pero su legado perdura. En el mito, en el recuerdo, y en la mente de quienes buscan significado más allá de lo escrito. Durante siglos, su voz guió a reyes y reconfortó a peregrinos. Su silencio actual no lo debilita, lo vuelve más enigmático. Pocos lugares del mundo antiguo poseían una atmósfera tan profunda de incertidumbre sagrada. Un espacio donde las preguntas pesaban más que las respuestas y donde el silencio podía sentirse divino. La pregunta que nunca muere. El oráculo de Sigua sigue vivo, no en rituales revividos, sino en las historias que continuamos contando. La visita de Alejandro Magno permanece como uno de los cruces más fascinantes de la historia, un hombre mortal, rodeado de arena, buscando confirmar que era algo más que humano. Si el oráculo realmente lo proclamó Dios, o simplemente le permitió creerlo, el resultado fue el mismo. El destino se moldeó. La fascinación duradera por Sigua nace de esta fusión entre historia y mito. Nos lanza preguntas eternas. ¿Pueden los hombres convertirse en dioses? ¿Puede el destino revelarse? ¿La verdad habla alguna vez con claridad o solo en enigmas? Y quizá la pregunta más importante de todas. ¿Seguimos escuchando esos susurros? Hoy, quienes visitan las ruinas no llegan con ambiciones de imperio ni sueños de conquista. Llegan buscando claridad, quietud, presencia. El desierto sigue siendo vasto e inmóvil. El templo se desmorona, pero conserva su magnetismo. El mismo sol que castigó la caravana de Alejandro ahora calienta a viajeros curiosos. El mismo silencio que envolvía el Santa Santorum aún abraza los muros derruidos. Sigua invita a la reflexión, no porque ofrezca respuestas, sino porque siempre ha honrado el acto de preguntar. El oráculo, como todas las voces antiguas, nunca trató realmente de adivinar el futuro. Trataba de dirección, de afirmación, de posibilidad. El viaje a través del desierto nunca fue solo una prueba física. Era un ritual de transformación. No solo llegabas al templo, te convertías en alguien distinto en el camino. Y hoy, mientras atravesamos nuestros propios desiertos de significado, identidad y propósito, quizá el oráculo aún tenga algo que ofrecer. No una voz atronadora del pasado, sino una sugerencia silenciosa en la mente. ¿Quién eres realmente? ¿Y en qué te estás convirtiendo? El templo es polvo. La voz se ha ido. Pero la pregunta permanece. Y tal vez, esa siempre fue la verdadera profecía.